Predicciones y creencias futuristas hay muchas. Otros creen que las profecías del Apocalipsis están ocurriendo en estos tiempos y que las 4 lunas rojas, cumplidas el 28 de septiembre de 2015, marcaron el tiempo del inicio del Apocalipsis señalado en la Biblia, debido a guerras, catástrofes naturales, atentados, entre otros hechos que se han producido en las últimas décadas. Uno tiene que recordar, según lo que nosotros hemos hablado, Ignacio, que estamos viviendo un tiempo apocalíptico, anunciado en la Biblia, Ignacio. Y eso ya hemos hablado. Para nosotros, el 28 de septiembre del año pasado, con la 4ª luna roja, comenzaron 7 años de grandes tribulaciones. La gran tribulación del Apocalipsis, que son los 7 años que anteceden a toda la llegada de Cristo a la tierra, según estas interpretaciones que se hacen en muchas partes de, bueno, la misma Biblia y del Apocalipsis bíblico. Pero recordar, bueno, los padecimientos de estos 7 años, que es lo que estamos viviendo a diario, no solamente a través de las guerras en Siria, sino que también, bueno, todo lo que significan las catástrofes naturales que se están viviendo, Ignacio. Muchas personas que prácticamente se han alejado completamente del mensaje de Cristo, visión apocalíptica. El mismo sistema capitalista aparece dentro de este apocalipsis como el anticristo, es decir, el anticristo no solamente es una persona, sino que es el sistema también, Ignacio. Entonces, todos estos padecimientos que van a durar 7 años, y según esta lectura, bueno, de alguna forma son antecedidos este mensaje por lo que son propiamente tal el mensaje de Jesús a las iglesias de la tierra, que es la substancia de esta parte de nuestro programa, Ignacio. ¿Por qué? Porque uno tiene que recordar cómo comienza el Apocalipsis. El Apocalipsis comienza en la isla de Patmos, donde estaba, según los textos, Juan, y a Juan se le apareció la figura de Jesús, aparentemente más viejo, con pelo cano, blanco. Llevaba en sus manos 7 estrellas y 7 candelabros. Esa es la visión con la cual se le aparece, y comienza la narración de esta figura que era el Hijo del Hombre a Juan, y Juan escribe el Apocalipsis. Pero nunca no hemos centrado en el mensaje directo que hace esta visión a las iglesias de la tierra, que es muy importante, Ignacio. ¿Por qué? Porque es así comienza el Apocalipsis. Comienza Jesús diciéndole a Juan que le escriba a las 7 iglesias lo siguiente. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy día, claro, en aquel entonces son 7 iglesias. ¿Cómo se interpreta esto? Algunos han señalado que en realidad las 7 iglesias son 7 eras después de Cristo, pero no se condice. Entonces, ¿cómo uno puede leer esta parte del Apocalipsis e interpretarla en la lectura actual? Y en este sentido, uno tiene que recordar, lo que uno puede decir, que este mensaje a las 7 iglesias, bueno, con el paso de 2000 años, se ha transformado en el mensaje de Jesús directamente a las 5000 iglesias de base cristiana que hoy día hay en la tierra. Entonces, es bueno recordarlo para ir dándonos cuenta qué es lo que vio Jesús en aquel tiempo, que ocurría en las iglesias, y a ver cómo estamos hoy día con las iglesias, Ignacio. Entonces, el mensaje a las iglesias es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Juan que le escriba al ángel de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. ¿Y qué es lo que le dice? Jesús sabe lo que le ocurre a las iglesias, pero en todas estas iglesias encuentra la oscuridad. ¿Y qué es lo que le dice primero a esta iglesia de Éfeso? Conozco tus obras
pero tengo en contra de ti que has dejado a tu primer amor. El primer amor de una iglesia es Dios, pero el Dios de Jesús, Ignacio. Entonces, cuando uno ve que el Dios de Jesús y sabe que el Dios de Jesús es un Dios de amor, de paz, de armonía, uno se puede dar cuenta y tomar esto en la actualidad y darse cuenta que muchísimas iglesias están volcadas en un dogmatismo intolerante de sus fieles y que se han alejado completamente del primer amor, que es el Dios de Jesús. Importante esto. ¿Y por qué? Porque uno tiene que recordar que en este sentido, que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, es un Dios guerrero. Ese no es el Dios de Jesús, Ignacio. Ese no es el Dios de Jesús. Entonces, lo que él ve en la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, ubicada en Grecia en aquel momento, ve que esa iglesia ha dejado a su primer amor. Entonces, Doc, estamos revisando los 7 mensajes de la iglesia en los tiempos del Apocalipsis. Más lecturas, más antecedentes en torno a las profecías. Lecturas proféticas que hoy en Mentiras Verdaderas compartimos con nuestros amigos en casa para visualizar algunas claves del presente y proyectarlas hacia el futuro. Y los mensajes a la iglesia, Ignacio. ¿Cuántos de estas 5.000 iglesias de base cristiana se han alejado del primer amor que tienen que tener, Ignacio? En estos momentos apocalípticos vale la pena recordar este mensaje. También ocurre que Jesús siempre ve las obras buenas de las iglesias, pero en todas, en unas más que otras, pero en todas las iglesias de aquel tiempo encuentra la oscuridad y encuentra a Satanás propiamente tal, según el Apocalipsis. Él dice, escríbele, le dice a Juan, escríbele al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna queda en Turquía, es una ciudad de Turquía. El ángel es el principal representante de esa iglesia. Es una estrella en ese sentido que la llevaba Jesús. Las estrellas son los ángeles de estas iglesias. Pero le dice, yo conozco tus obras a esta iglesia y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Si uno ve eso, claro, ¿cuántas iglesias se ven que promueven la pobreza y que son ricas, Ignacio? Hoy día lo que uno ve a nivel de estas, mira, ¿cuántas iglesias hoy existen donde tienen una posición humilde, una posición de pobreza y son fuentes de miles de millones de dólares? El negocio de la fe. El negocio de la fe, el mercadeo de la fe tomando el nombre de Jesús. Lo vio en aquel tiempo en la iglesia de Esmirna, Jesús. Entonces, eso es que está Satanás puesto ahí, según las palabras de Jesús. Y también de muchos fieles representados, en este caso, por lo que el texto que dice, los judíos, pero muchos fieles que en realidad son falsos fieles. ¿Por qué? Porque piensan en una cosa o aparentan ser pobres y por el otro lado son tremendamente ricos. No es coherente, no es coherente esta situación con el mensaje de Cristo, Ignacio, en estos tiempos del Apocalipsis. Así que saquen las cuentas todos los amigos. Cuando las mismas, dentro del Apocalipsis del Islam, cuando veáis una mezquita muy decorada, son señales del final, Ignacio. Entonces, cuando uno ve también, bueno, cómo la Iglesia Católica ha reunido tanto poder durante tantos milenios en este sentido, bueno,
no es coherente con lo que mismo dice Jesús. Tu pobreza, pero tú eres rico. Un doble discurso, un engaño. Lo vio ayer, se ve hoy día. Parece que no ha cambiado mucho las cosas, Ignacio, ¿o sí? Claro que no. No ha cambiado mucho. Por eso, el tercer mensaje a las iglesias le escribe a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, otra ciudad de Turquía. Y dice lo siguiente en el Apocalipsis: yo conozco tus obras, y donde moras es donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. El trono de Satanás, según Jesús, está en el interior, o estuvo en el interior de la iglesia de Pérgamo, en Turquía. ¿Por qué esto es relevante, Ignacio? Porque el diablo es el gran imitador. Entonces, ¿qué está imitando? La santidad. Y es en realidad el diablo metido adentro de la iglesia. Y si uno trae esta lectura antigua a la actualidad, donde hay pedofilia, Ignacio, está el diablo. ¿Dónde? Metido en la iglesia, como lo dice Jesús, el trono de Satanás adentro de la iglesia. Que no te extrañe que van a ir cayendo estos sistemas, grandes sistemas, Ignacio. Es inevitable que caigan. ¿Por qué? Porque el mensaje es otro para el futuro. Es amor, es bondad, es justicia, es paz, es armonía, es verdad, es luz, es equilibrio, Ignacio. Por eso estamos en una nueva era. Pero qué increíble darte cuenta que lo dijo Jesús. Satanás adentro de una iglesia, Ignacio. Doc, en los tiempos del Apocalipsis, ¿cuál es el cuarto mensaje para las iglesias? Le escribe y dice a la iglesia de Tiatira, que también es una iglesia de Turquía de aquel tiempo, le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Entonces hay una visión de Jesús de rechazo a esa perspectiva de esta mujer. Muy importante porque, bueno, son los aspectos que uno tiene que ir reflexionando, que, bueno, hay ciertas prácticas que no se consideran muy apropiadas dentro de toda esta fe cristiana que ha ido sembrando y que se ha ido sembrando en el Apocalipsis, Ignacio. Eso es el cuarto mensaje, que la gente en casa saque sus conclusiones, cómo está la cosa. Lo único que uno sabe es que la proyección geográfica del mundo de aquí al 2050 va a crecer 3.000 millones de personas más. Entonces va a haber una multiplicación de la especie importante según estas proyecciones. Vamos a ver qué pasa, Ignacio, porque hay un quinto mensaje. No todas las iglesias se portan mal en aquel entonces, pero todas tienen una yayita. No hay ninguna iglesia perfecta, según lo que se cuenta en el Apocalipsis. Porque se le escribe a la iglesia de Sardis en Turquía, escríbele al ángel de la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, dice Jesús, según estos textos, porque no he hallado tus obras perfectas ante Dios. Es decir, mira, las instituciones son obras humanas, y las obras humanas, no hay ninguna obra humana perfecta. Entonces, es importante en este sentido, digamos, tratar de acercarse a instituciones buenas, pero no siempre se logran, Ignacio, no siempre se logran. Lo visualizó en aquel entonces. Llamado de atención, entonces, para este tiempo actual. Al mismo tiempo, vamos con el sexto mensaje, Ignacio. El sexto mensaje le escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, que es una ciudad que quedaba en Grecia. Y dice: yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Has guardado mi palabra y no has renegado mi nombre.
no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿A qué apunta esto? Las puertas de las iglesias están abiertas a cualquier persona. Pero hay muchas personas que, según esta interpretación, ingresan, pero que en realidad, de alguna forma, no quieren estar con lo que se promueve dentro de la iglesia, sino que veneran, como decía, a Satanás. Entonces son falsos cristianos. Son esas falsas personas que dicen ser cristianos y actúan como si Dios no existiese. Y que según el Concilio Vaticano II es un tipo de ateísmo. Es un tipo de ateísmo aquella persona diciendo creer en algo, y digamos en este caso en Dios, y actuar como si Dios no existiese. Lo observó Jesús en la iglesia de Filadelfia. Verdaderos ateos si uno toma el Concilio Vaticano II y la interpretación. Como decía, personas que dicen creer, pero que actúan como si Dios no existiese. Y cuando uno dice eso, recordemos que el Dios de Jesús es un Dios bueno. Entonces, quien no cree en un Dios bueno, y con otras características, está, digamos, creyendo en otra cosa según esto. Es bueno observarlo dentro de las iglesias actuales. Y el último mensaje, Ignacio, el séptimo mensaje, se lo escribe a la iglesia de la Odisea, que queda en la actual Latakia, que es Siria. Y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso apunta también a este conflicto espiritual, en el sentido de que ¿a quién sirves? ¿A Dios o a Satanás? Entonces, defínete por un camino, pero no seas tibio. No puedes estar bien ni con Dios ni con el diablo al mismo tiempo, según estas cosas. Y en este sentido es un llamado de Jesús para que digamos, es un llamado de atención estos mensajes de Jesús para todo lo que son, las iglesias de aquel tiempo, pero también para toda la fe actual, Ignacio. Doc, independiente de esta lectura y llamado hacia las iglesias, ¿el Apocalipsis dibuja algunas líneas hacia el futuro? Claro que sí, Ignacio. ¿A nivel predictivo? A nivel predictivo lo que te señala es que estamos en el primer año de los próximos 7 años. Después de estos 7 años de oscuridad, de gran tribulación, de padecimiento, de problemas sociales, manifestaciones sociales, del anticristo en la tierra gobernando, después viene lo que se llama el rapto. El rapto es una especie de abducción de algunos cristianos, y después de eso viene, según la profecía, viene Cristo a la tierra, pero esta vez viene en gloria y majestad sobre una nube. Ahora, esos son los próximos años que vienen, Ignacio, según estas lecturas. Así que nos quedan todavía 6 años de gran tribulación que la vamos a estar viendo, y que dentro de estos aspectos, lo peor de todo este tiempo que viene, lamentablemente, ojalá cambie, porque son netamente estas lecturas dentro de un ámbito cristiano bíblico, pero lo peor sería que lamentablemente los líderes actuales políticos van a seguir estando en su poder durante todos estos 6 años, es decir, tienen todavía 6 años más para hacer lo que quieran, para sobresueldos, qué sé yo, salvo operen todas estas fuerzas que son también las fuerzas de la tormenta y que muchos comiencen a cambiar. Es posible, pero eso es lo que es la lectura del Apocalipsis. 7 años, un rapto, que son los cristianos que van hacia arriba, especie de abducciones, desapariciones, vamos a ver, esperemos ver, y después viene Cristo. Pero cuando viene Cristo se dice, va a venir en gloria y majestad esta vez, y va a venir sobre una nube. Entonces muchos cristianos estaban esperando que venga en una nube, pues.
No tienen que descartar que la nube sea la confusión social, el caos moral, el sinsentido familiar, la desmoralización en la cual se está hoy día, que es prácticamente una nube en la cual se está, que te impide ver la claridad del sol. Entonces, no hay que pensar, sobre todo en esta cosa de que va a venir realmente una nube, porque recordemos también otras profecías y otras enseñanzas secretas de Jesús. Jesús está en la tierra y la gente no lo ve. ¿Y cómo lo va a ver si está esperando que llegue en una nube? Sentado en una nube, encima de una nave espacial. ¿Quién lo sabe, Ignacio? Si esto es así, es lo que nosotros vamos a poder vivir de aquí a los próximos años. Pero hoy día recién empieza el Apocalipsis.